Sean bienvenidos, este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti en Miami. Aquí estamos dándole la bienvenida a todos los que están conectados a internet y los que estamos aquí presencialmente. Dios ha sido bueno, Dios seguirá siendo bueno. Y estamos desafiados a pedirle al Señor que con su gracia podamos seguir avanzando en este desafío que tenemos como iglesia, nuestra iglesia aquí en Miami Center. Y gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por poderles tener con nosotros. Recuerden que este desafío no lo podemos cumplir solos, este desafío necesitamos que usted y yo hagamos parte de esta bendición y de este proyecto. Así que bienvenidos. Hemos comenzado o hemos continuado en todo lo que el plan que ya Dios nos ha diseñado. En la semana pasada comenzamos a hablar sobre un tema llamado los puntos ¿qué? Los puntos ciegos. Y la idea es, tomando el ejemplo de lo que sucede cuando vamos conduciendo nuestros carros, que hay un momento en donde en la parte de atrás nuestra hay unos puntos ciegos, en donde usted mira el retrovisor y piensa que no hay carro allí, y cuando usted se abre resulta que evidentemente venía un carro, y así suceden muchos accidentes. Y lo mismo hacia la derecha. Es el punto ciego es aquella área en la que no puedo ver con mis ojos, por el ángulo no puedo ver con mis ojos. Y viendo una instrucción de tránsito de una escuela de conducción, yo entré y busqué y vi un video en donde muestran por qué es importante el tema de los puntos ciegos. Y yo me quedé asustado, se los dije la semana pasada, de darme cuenta de cómo yo durante 12 años aquí en este país no me he accidentado, es por la pura gracia de Dios. Yo pensaba que yo estaba manejando bien lo del punto ciego. Y resulta que el instructor dice que es necesario que cuando usted y yo vamos manejando y nos vamos a abrir, es necesario que usted haga este movimiento. O este movimiento. ¿Estamos? Ahora, hacer ese movimiento es riesgoso. ¿Que usted haga esto? Es riesgoso, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y veía que así es la vida cristiana. La vida cristiana implica correr riesgos y hay que hacerlo. ¿Cuál es uno de los riesgos? Explicaba el instructor. Y es que cuando yo voy manejando y yo hago así, puedo tener la tendencia a hacer esto. Al mover el cuerpo, subo el brazo, y si voy a 50 millas y yo hago así, vas a tener ahí un problema. Claro, es riesgo, pero hay que voltear a mirar. Y yo les tengo que confesar que en 12 años comencé a voltear a mirar esta semana. ¿Me entiende? Ahora, alguien me podría hablar de estadística, decir, mire Manuel, usted manejó 12 años, no le pasó nada. Pues discúlpeme, pero es solo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros no nos hagamos de la vista gorda de ese punto ciego. Por ejemplo, decía el Señor, decía, cuando usted vaya a pasar un camión, páselo rápido. Incluso él decía, es que usted va al nivel de la velocidad, suba, pase el nivel de la velocidad, no importa, pero usted no puede quedarse, porque él explicaba que hay camiones. ¿A qué velocidad van los camiones? Dígame, ¿a qué velocidad van esas bellezas? En una autopista la mayoría de los camiones van a mínimo, no bajan de 70 millas por hora. Y si el promedio de la velocidad es, el máximo la velocidad es 65, ¿cómo hago para pasarlo? ¿Me entiende? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que acelerar.
Y él decía, no importa, pero usted no puede quedarse en el punto ciego del camión. Porque mientras usted esté en el punto ciego del camión, usted está en riesgo. Entonces, tome dos decisiones. O usted decide alejarse del camión y dejar que el camión siga, y usted se queda aquí y no lo traspasa, o usted lo traspasa y se pone adelante en seguridad. Obviamente, pues, él aclaraba de que él no estaba promocionando violentar el límite de velocidad ni que tal, sino que era planteando las dos, así como en el amarillo. Hay momentos en el que usted en el amarillo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que acelerar. Hay un momento en el amarillo que usted tiene que acelerar. Y la mayoría de las veces, el amarillo es para disminuir. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno. Entonces la idea de esto es, ¿cuáles son los puntos ciegos que hay en tu vida personal? ¿Cuáles son los puntos ciegos que hay en tu familia? ¿Y cuáles son los puntos ciegos que tenemos en nuestra iglesia? Y igualmente usted puede aplicar eso. ¿Cuáles son los puntos ciegos en su negocio? ¿A qué se está refiriendo? A cosas que existen, pero no vemos. Sabemos que están ahí, pero no vemos. Y que nos traen consecuencias desastrosas. Y entonces hace una semana hablábamos de cuán importante es ser humildes para poder reconocer esos puntos ciegos. Miren, pasemos a la otra, Alfonsito, por favor. Decíamos que esos puntos ciegos, o sea, decirnos la verdad de las cosas de nuestra vida personal, decirnos la verdad de lo que está pasando en nuestra vida cristiana, cuáles son los puntos ciegos que yo tengo como cristiano, como hijo de Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas que yo me estoy haciendo de la vista gorda? Por ejemplo, un punto ciego es que usted considere que recoger firmas para lo del aborto es una bobada, o no tiene sentido, o no sirve para nada. Eso es un punto ciego. Que usted dice, 800,000 firmas no detienen el aborto en este país que está patrocinado. Eso es un punto ciego. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Cuando damos una explicación, cuando justificamos las cosas. La Biblia dice esto, pero yo lo justifico de otra forma. Eso es un punto ciego. Y lo mismo a nivel matrimonial y lo mismo a nivel de iglesia. Nosotros tenemos que aprender a ver nuestros puntos ciegos como iglesia en Miami Centro. Tenemos que ser valientes para decirnos la verdad y para ver qué vamos a hacer, para ver la gloria de Dios en esas áreas donde hay el punto ciego. Usted tiene que tener el valor para ver sus puntos ciegos de su matrimonio, decirse la verdad y asumir responsabilidades y por supuesto hacer cambios. Por ejemplo, la oración por el mundo. ¿No es un punto ciego que tenemos en el CENTI en Miami? Al menos de los últimos 2 años. Yo les pregunto, en estos últimos 2 años, ¿cuánto hemos orado por el mundo? Yo les pregunto, ¿hemos violentado la Biblia o no? ¿No? Yo creo que sí, porque la Biblia nos manda a orar. Dice orar por obreros para que vayan, la mies es mucha, y ni siquiera oramos por los países. Yo ya le pedí perdón al Señor y yo voy a empezar a orar con Ana Lucía. No sé usted si nos acompaña, amén. Pero es un punto ciego. No puedo justificarme, no, lo que pasa es que he estado muy ocupado, lo que pasa es que la gran comisión, lo que pasa es, no. Y tenemos que comprometernos con el mundo. Después hablamos de eso. Porque no es solo oración, es acción. Ya vamos caminando, pero vamos a empezar a orar. Eso es un punto ciego. ¿Estamos claros o no? ¿A que nos duele? Sí, sí me duele. Si a mí alguien viene y me dice, Manuel, durante estos últimos 2 años en Miami Centro no ha habido oración por el mundo.
Ha habido una indiferencia. Tengo que aceptar esa verdad y yo soy el responsable porque soy el pastor. Y me va a doler que alguien me lo enrostre y lo tengo que recibir. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿A dar una explicación o montamos la estrategia? Montamos la estrategia y listo. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Si hay orgullo en mi corazón, pues yo voy a empezar, ¿cómo así? ¿Usted qué me viene a decir? Yo oro, yo sí oro, usted no sabe lo que yo oro, usted, bueno, cualquier cantidad de explicaciones, ¿para qué vamos a ponernos a...? ¿Estamos, familia? Esos son los puntos ciegos que estamos entendiendo. Bien. 3 puntos que están ahí en la pantalla. Los puntos ciegos son, en primer lugar, ¿son qué? Son difíciles de reconocer. Usted va en el carro y usted mira y dice, no, pero yo miré y no había carro. Sí, pero ahí venía un carro y tome. Y usted tuvo un accidente a 50, 60 millas por hora en una autopista. Y si usted quedó vivo, usted puede dar la explicación, no, yo miré. No miraste bien. ¿Estamos? Son difíciles de identificar, pero ¿cuál es el gran problema de los puntos ciegos? Que más nos duelen, que más nos disgusta. Es que otros tienen una facilidad de verlo rapidísimo y uno no. ¿Estamos? Entonces ahí es donde tiene que haber en nuestro corazón decisión. Vamos, Alfonsito. Ahora, usted y yo podemos seguir adelante ignorándolos. Podemos ignorar los puntos ciegos. Pero quiero decirle, tarde que temprano, usted y yo tendremos problemas graves. Es mejor reconocerlos. Es mejor ser humildes. Es mejor arrepentirnos. Es mejor. Se lo puedo decir. Así que van a venir consecuencias graves y van a venir consecuencias serias. Ya hemos venido hablando. Ahora, normalmente esos puntos ciegos son pecado. Son pecado. Y los pecados traen consecuencias graves y serias. Aunque usted y yo no los veamos inmediato, tarde que temprano habrá consecuencias. Vamos a ir a que usted entienda esto, los puntos ciegos. ¿Yo puedo tener puntos ciegos y estar grandemente bendecido? Pregunto. ¿Puedo estar grandemente bendecido por Dios y estar lleno de puntos ciegos en mi vida personal, en mi relación con Dios, en mi matrimonio? Seguro que sí. Aunque usted y yo seamos bendecidos, eso no es garantía de que no haya puntos ciegos. Y ese es el peligro nuestro. Que decimos, pero si todo está bien, he buscado a Dios, Dios me bendijo acá, Dios me bendijo allá, me curó del COVID, esto, que aquello, que lo otro, que la parte financiera, que los hijos, todo está bien. Y aún así podemos estar llenos de puntos ciegos, que tarde que temprano van a pasar la factura. ¿Ok? Así que vamos a segunda de Samuel capítulo 24 y vamos a empezar este pasaje, lo vamos a estudiar desde el versículo Alfonsito, dale por favor, desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Hoy vamos a ver este pasaje, pero vamos a empezar por parte del final, casi final, porque ese no es el final, pero vamos a ir al versículo 15 para que veamos las consecuencias. Es como cuando a uno le muestran la foto de lo que ya va a pasar y entonces uno anticipadamente le dicen a uno, mire lo que va a pasar, y usted y yo anticipadamente decimos, ¿qué hay que hacer? ¿Se han visto esas películas que son chéverísimas con eso? Porque ya, no sé si ustedes vieron una película en Netflix que se llamaba que era de que iban cambiando de épocas, ¿el qué?
olvida él. Bueno, y entonces ellos, es una película en donde hay un equipo de gente que son viajeros en el tiempo. Y entonces van al tiempo y ellos ya saben lo que va a pasar porque está en la historia. Entonces tratan de evitar que la historia se cambie. Es una película de Netflix muy chéverísima, muy rica. Pero bueno, es utopía. ¿Por qué? Porque pues uno está caminando hacia el futuro, pero la palabra de Dios, ¿qué nos garantiza en el futuro? La palabra de Dios nos dice las consecuencias y las cosas y nos deja tomar la foto. El Espíritu Santo nos deja tomar la foto antes de. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cuántos dice allí? 70,000 muertos. Por un lado. Y por otro lado, el versículo 16 dice que un ángel, ¿qué iba a hacer con Jerusalén? Piense por un instante, Dios dio la orden de destruir a Jerusalén, la que usted y yo sabemos cuánto Dios ama. O sea, miren las consecuencias, 70,000 muertos. Vamos a ver ahorita en cuántos días, y les anticipo los días. 3 días, 70,000 muertos. Eso es índice de muerte para la población de esa época de Israel. En solo 3 días, el COVID es juego de niños. 70,000 personas en 3 días mueren. Y 2, Jerusalén, el lugar escogido por Dios, bajo juicio. La pregunta es, ¿quién causó todo esto? ¿Entiende? Y uno dice, a ver, un momentico, pero ¿cómo así? ¿El pecado mío puede generar esa consecuencia? Sí. Y vamos a ver qué fue el pecado de David. Él generó 70,000 muertes y la posibilidad de que Jerusalén fuera destruida. Solo que a último momento el Señor le dijo al ángel, no me la destruya. Y vamos a ver por qué Dios tomó esa decisión final. Y yo quiero animarles a que veamos, ¿será importante esto de los puntos ciegos? O frente a los puntos ciegos nos hacemos lo de la mirada, ¿cómo es que dicen? La mirada gorda, que hace una semana pregunté por qué se dice así. Se hizo de la mirada gorda, no sé cómo son las miradas gordas o flacas, no sé por qué dicen así, pero sabemos que la mirada gorda es ser indiferente a eso. ¿Somos indiferentes a este tema de los puntos ciegos? ¿O dejamos que el Espíritu Santo nos muestre y nos enseñe la realidad? Vamos entonces a esto. Si estas fueron las consecuencias, ¿cuál fue la causa? Esa es una pregunta que usted y yo tenemos que hacernos. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede tomar decisiones, usted puede decir, la Biblia dice esto, pero a mí me parece aquello. El pastor dice una cosa, pero a mí me parece lo otro, lo que usted quiera. Hablando de la iglesia, hablando de su trabajo, usted dice la empresa dice esto, pero yo pienso aquello. Hablando con la comunidad, cuando usted maneja, usted dice el policía piensa esto, pero yo pienso diferente. Y cuando usted llegue ante el juez, quiero verlo si usted es capaz de decirle al juez, juez, a mí no me interesa lo que usted diga, porque a mí me parece, a ver, quiero saber quién de usted y yo seríamos tan valientes para decirle eso a un juez. A ver dónde termina usted y dónde termino yo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, tenemos que ser humildes para reconocer esto. Bien, vamos entonces al versículo 1. Quiero decirle, el rey David estaba grandemente bendecido, había pasado por muchas situaciones difíciles y ha visto el respaldo de Dios.
Israel está sin guerras, hay paz, hay prosperidad. Israel ha extendido sus dominios. O sea, la cosa ¿cómo está? La cosa está llena de bendición. David asiste al Centi de la época, busca a Dios y está grandemente bendecido. Pero estaba lleno ¿de qué? Al menos aquí hay un punto ciego que llevó a que 70,000 personas murieran y que Jerusalén estuviera en peligro. Y yo le quiero decir, punto ciego en su vida y en mi vida, me incluyo, pone en riesgo de muerte a sus hijos y pone en riesgo de destrucción de su hogar, que equivale a Jerusalén. Por favor, tómelo en serio. Vamos a ver entonces, en 2 de Samuel capítulo 24, versículo 1, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, veas un censo de Israel y de Judá. A ver, ¿qué dice ese versículo, familia? A ver, díganme, ayúdenme. ¿Qué dice ese versículo claramente? Dice que ¿quién incitó a David al pecado? ¿Quién? ¿Qué dice el versículo? ¿Ah? ¿Quién incitó a David a hacer ese censo? Léanlo, ayúdenme a ver por si estamos en la misma Biblia y en el mismo capítulo. Porque a mí me interesa que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. ¿Ah? ¿Quién? Clinton. Pero ahí ¿qué dice? Ahí dice que fue Dios. No, ahí dice que fue Dios. Solo que, por eso vuelvo y les digo, familia, la importancia de no tener un evangelio incompleto. ¿Me entiende? Pero ahí ¿qué dice? Ahí dice que Dios incitó a David a pecar. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia enseña? ¿Que Dios incita a las personas a pecar? No. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué está escrito eso de esa forma? Meta el dedito ahí, no pierda 2 de Samuel, y quiero invitarle a que vayamos a 1 de Crónicas, capítulo 21. 1 de Crónicas, capítulo 21. Ahí de donde usted está, váyase hacia la derecha al capítulo 21 de 1 de Crónicas. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice allí entonces en 1 de Crónicas capítulo 21 versículo 1? Pero Satanás se levantó contra Israel y ¿qué dice? E incitó a David a que hiciese censo en Israel. O sea que aquí hay dos versículos de la Biblia que están ¿cómo? ¿Cuál de los dos es? ¿Estamos? Por eso la Biblia es hermosa, por eso la Biblia es linda. ¿Y qué es lo que tenemos que entender aquí? Y es dos palabras claves. Primero, soberanía. Apunte esa palabra en su corazón. Dios soberanamente le autorizó a Satanás incitar a David. De la misma forma como hizo Satanás ¿con quién? Con Job. ¿Estamos? Entonces, Dios da la soberana autorización
y le da a Satanás el hecho de que él incite a David. Pero no es Dios el que incita a David a pecar. ¿Está claro? Ahora, hay otra explicación que no la quiero ahorita porque es muy larga. Es por qué el traductor de la Biblia en el Antiguo Testamento, por qué escribieron en 2 de Samuel 24:1 que fue Dios. Porque para ellos la mentalidad es, si Dios soberanamente le autorizó a Satanás que lo incitara, pues Dios fue el que lo incitó. Esa es la mentalidad judía. ¿Tienen razón? En cierta forma, sí. Pero no es correcto decir que entonces Dios incita al ser humano a pecar. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Bien, sigamos. Quiero que usted entienda esto. Cuando usted abre una puerta en su vida, cuando usted abre una puerta en su familia, cuando usted abre una puerta en la iglesia de pecado, quiero decirle que usted la va a atravesar tarde que temprano. ¿Lo repito? Cuando yo abro una puerta para pecar en mi vida, tarde que temprano la atravieso. Luego mejor es qué hacer con la puerta. No la abra. Y si la abrió, ciérrela. ¿Cuál es el procedimiento según la Biblia? Usted está en pleno verano y usted abre la ventana de su apartamento. ¿Qué le va a pasar con su aire frío? Jaimito, por física, ¿qué hace el aire frío? ¿Ah? Se va. En el norte, cuando usted está a 40 grados bajo cero o a 0 grados, usted tiene la calefacción y usted abre un poquito la ventana, ¿qué sucede con el calor? Con el frío. Perdón, con el calor. Y ahí mismo el frío entra. Y yo le puedo asegurar que no se demora 30 segundos y usted tiene el lugar absolutamente congelado. Se lo digo porque vivimos en Boston. ¿Ok? Así de que, ¿quién abre las puertas para el pecado? Usted y yo. ¿Quién nos incita al pecado? ¿Y quién nos incita a la santidad? ¿Quién decide? Ay, pero es que Dios, tú me... Usted y yo somos los responsables. ¿Ok? Bueno. ¿Cuál es el problema? Dice el versículo, volvemos otra vez allá, 2 de Samuel, dice en el versículo 1 que lo que se le incitó a David fue hacer un censo, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿cuál es el problema de un censo? ¿Cuál es el pecado de un censo? ¿Sí o no? ¿Qué tiene de malo un censo? Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, que es cuando usted dice, pero yo miré el retrovisor, no había nada, pero usted se estrelló. Aquí es lo mismo. Pero ¿cuál es el problema de un censo? 70,000 muertos y Jerusalén bajo riesgo. ¿Un censo? Y ahí es donde viene la sabiduría de Dios. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué es pecado eso? ¿Cuántas cosas usted sigue en su mente y en su corazón, y yo en mi corazón, insistiendo que eso que usted y yo hacemos no es pecado? Y damos la explicación. Y usted toma trago.
Y se lo digo radicalmente. Usted como hijo de Dios no puede ni debe tomar licor. Yo sé que ustedes protestan. Oh, pero pastor, pero eso es exagerado. Pero mire que no, que uno en esto, en Navidad, cuando es esto. Punto ciego. Porque ahí es donde usted empieza. No, pero es que depende. Y entonces usted aplica ese mismo principio para otras cosas. A nivel sexual. Ah, no, depende. ¿Cuál es el problema de chartear con una chica? No pasa. Mire, yo no he tenido sexo con esa mujer. Yo solo le estoy diciendo que está muy linda, pero no es mi esposa. ¿Cuál es el pecado de eso? Es un punto ciego cuando usted lo justifica. ¿Estamos de acuerdo o no? Los negocios que usted hace, la manera como usa el dinero, su diezmo, es punto ciego en muchos de ustedes. Tranquilos, no es el tema de hoy. No me preocupe. Usted tiene todas las explicaciones. Vamos, familia. Eso es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo. 70,000 muertos aparecieron. Jerusalén bajo riesgo por un punto ciego. ¿Cuál problema? Pues vamos a descubrir, para que le pidamos al Espíritu Santo dirección de qué hacer. Que no podemos seguir corriendo y viviendo la vida cristiana ahí de cualquier forma. No, familia. Esto es en serio con el Señor. Yo se los dije la vez pasada y se lo vuelvo a repetir, apúntenlo. Todo pecado traerá disciplina de Dios a su vida y a mi vida. Apúntelo, por favor. Ah, pero es que yo le pedí perdón al Señor. Igual va a recibir disciplina. Ah, pero yo ya le pedí perdón. Sí, usted le pidió perdón, pero tiene consecuencias su pecado. Ah, pero si yo ya le pedí perdón, entonces Dios me debería quitar las consecuencias. No, no se las quita. Ay, pero luego, ¿acaso Dios no es bueno? Sí, Dios es bueno. ¿Y acaso Dios no es misericordioso? Sí, es misericordioso, pero es papá y porque te ama, te va a disciplinar. Ahora, ¿de quién depende de que Dios te discipline o no te discipline? Si usted y yo no pecamos, ¿tiene Dios que aplicarnos disciplina? No. Pero no podemos jugar con el Señor, no podemos jugar con que pecamos y empatamos, pecamos y empatamos. Usted tiene puntos ciegos de la manera como está usando su dinero, como está usando su vida sexual, como usa su lenguaje, como usa lo que sea de su vida personal con Dios, con su casa, con sus hijos, con su esposa, con su negocio, con lo que sea. Si usted insiste en pecar, tarde que temprano le va a venir disciplina y van a haber consecuencias graves y serias. Usted lo puede decir, ay, Manuel, nos está amenazando. No, no le estoy amenazando. Yo le digo a usted, por favor, se lo ruego, nunca toque a un policía. ¿Es amenaza? No es amenaza. Le estoy diciendo, por favor, no lo haga, porque en Colombia, ¿cómo hacemos con un policía? Lo abrazamos, tranquilo, no preocupe, venga, arreglemos. Toque usted un policía en este país, a ver qué le pasa. O sea, yo quiero preguntarles, ¿es así o es exageración mía? ¿Usted cree que un policía hoy en día se deja tocar de usted? Y si usted lo toca y le pone la manito aquí y lo hace, ¿qué cree que le va a hacer ese tipo? Le puede pegar hasta un tiro, porque él puede interpretar que usted le hizo así para ponerle la mano acá, de pronto va a creer que lo está agrediendo y saca y le pega un tiro. Eso es serio. Yo no sé si usted quiere probar,
Yo le aconsejo que no pruebe. Y con el pecado no sigamos probando. Es mejor arrepentir. Punto ciego. ¿Nos hacemos los locos? 12 años manejando en Estados Unidos, no pasó nada. ¿Cuál es el problema? Sigo mirando ahí por el espejito. ¿Estamos, familia? Ojo a eso. Bien. ¿Qué hace David en el versículo 3? Perdón, en el versículo 2. ¿Qué leen ustedes ahí en la Biblia? ¿Ah? David manda llamar ¿a quién? A su general del ejército, a su ministro de defensa, y le da la orden de hacer el censo. Ahorita hablamos de cuál fue el pecado del censo, ahorita lo hablamos. Pero ¿qué le dijo su ministro de defensa? A ver, ¿qué leen ustedes allí? Yo no quiero seducirlos a ustedes ni hacerles conductividad, no. ¿Qué leen ustedes ahí? ¿Qué dice? ¿Qué la reacción de Joab, qué le dejó ver a David? ¿Qué le dijo Joab a David? ¿Era correcto hacer ese censo? ¿Está claro o no? Joab le dice al rey, no lo haga, va a traer problemas. Para que ustedes se den cuenta lo fácil que es que otros sí ven el punto ciego, fácil. Pero esa es la bendición del otro. Esa es la bendición que usted tenga 2 pastores en esta iglesia. Esa es la bendición que usted tiene hermanos consiervos que le ayudan y le hacen ver las cosas. Es la bendición que yo tengo de que usted venga y me diga a mí las cosas. Que usted sea leal, sea fiel y venga y nos diga, Manuel, veo este punto ciego en su vida, veo este punto ciego en su matrimonio, veo este punto ciego en la iglesia. Aquí estoy, quiero orar por esto, quiero ayudar a que esto no siga adelante. Eso es lo que yo necesito. ¿Voy a estar feliz de que usted venga y me diga mi punto ciego? Pregunto, ¿voy a estar feliz? Tengo que estar feliz y agradecido de que sí, aunque en el momento me va a dar piedra. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque la verdad duele, pero hay que hacerlo. Y por eso le hemos dicho a ustedes, por favor, usted tiene dudas de Manuel Pinzón y de Ana Lucía, usted tiene dudas del CENTI, usted tiene dudas de esta iglesia, venga y háblelas, por favor. Ponga la cara y dígalo. Manuel, punto 1, punto 2. Haga la pregunta, pida la prueba. Chévere. Haga lo mismo con su esposa y su matrimonio. De frente, hable con su marido, hable con su hijo, hable con su esposa, hable con su proveedor, con su socio. Las cosas claras, aunque duelan. ¿Estamos, familia? Quizás a nosotros los pastores nos toca la parte más difícil. Nos toca venir a predicar esto. Imagínense. Pero es lo que necesitamos, familia. Porque la otra sería, ¿están siendo bendecidos? ¿Sí o no? ¿Está todo bien? Gloria a Dios. Siga viviendo igual. Sigamos igual. Gloria a Dios. No oremos por el mundo, porque ya estamos aquí todo bien nosotros. El problema de Guinea es problema de Guinea. Es allá debe haber pastores y cristianos orando por Guinea. No. ¿Sí me entienden, familia?
Hay que hablar las cosas con los hijos, es difícil, doloroso. Hay que hacerlo. ¿Qué tiene que hacer usted, papá o mamá, que su hijo de 12 años le diga, me gustan los chicos? ¿Qué va a hacer? ¿Le pega un tiro? ¿Lo manda para la luna? ¿O le pone la cara? Y lo ayuda, y lo guía, y ayuna por él, y da su vida por el pelao, y lo lleva a la Biblia, y le dice la verdad, y le abre la visión. ¿Fácil? No es fácil, te lo puedo asegurar que no debe ser fácil. ¿Que está con la marihuana? Ah, pero finalmente como ahora todos los jóvenes americanos fuman marihuana, está bien, no hay problema. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Estamos claros, familia? Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos incomode, que el Espíritu Santo nos hable, porque no podemos seguir negando el punto ciego. Revísalo. Ya si usted viene y me dice de un punto ciego que yo no veo y reviso, volteo, analizo, miro, ayuno, voy a la Biblia, hablo con mi pastor, hablo con mi mujer, hablo con el vecino, y resulta que el único que ve punto ciego ahí es usted, pues perdóneme, pero yo ya sigo adelante, porque pues, ¿estamos o no? De pronto el que tiene el punto ciego es usted, conmigo, pero me lo dijo, y yo debo asegurarme de cómo está la cosa. Bien, versículo 4. Versículo 4. Tranquilos, no vamos a terminar todo el pasaje hoy. Tranquilos, que esto no hay que correr. Joab le dice a su líder, Joab le dice a su jefe, no es correcto que haga censo. Pero ¿qué dice el versículo 4? ¿Qué dice el versículo 4 claramente? Que prevaleció la necedad de David. Recuerden, familia, los 70,000 muertos y Jerusalén bajo juicio. Todo porque David, siendo el rey, se vuelve orgulloso y no acepta que le digan la verdad. Y hay muchas formas en las que usted y yo no aceptamos la verdad. Cuando yo a usted le digo, la Biblia dice, y usted me dice, sí, pero a mí me parece, ahí usted está negando lo que dice la Biblia. Usted está siendo necio. Cuando usted va a la palabra de Dios y la lee de vez en cuando sobradito, a ver como qué dice de bueno, a ver, eso es pecado, eso es soberbia. Póngale cuidado, familia. ¿Cuántos cristianos de nuestro ministerio en Miami pasan los días y nunca leen la Biblia? Es un punto ciego. Usted me dice, pero Manuel, es que la Biblia es aburrida. Entonces mañana usted, cuando su marido le diga, o su mujer le diga, mija, usted es aburrida, entonces su mujer se va a ir porque usted es aburrido. ¿Usted qué le va a decir? Ay, bueno, mija. Entonces, ¿qué va a hacer para que el marido deje de ser aburrido? ¿O qué hacer para que la esposa deje de ser aburrida? ¿Qué tenemos que hacer para hacer el matrimonio que no nos volvió aburrido? Algo tenemos que hacer. ¿Estamos, familia? Es que venir al CENTI es aburrido. Ok, ¿qué vamos a hacer para que no sea aburrido? Si es que esa es la verdad, que eso es aburrido. ¿Me entienden, familia? Tenemos que enfrentar las cosas. ¿Qué hizo David?
Prevaleció en su necedad y en su terquedad. Mija, usted a mí no me entiende, es que yo veo las cosas así. Y la esposa, no, es que usted no me entiende, yo soy la mujer y yo sé cómo es. Y así, y empezamos. Prevalece el versículo, la actitud que dice el versículo. ¿Cuántos versículos llevamos? 4. La pregunta, familia, es: ¿qué vamos a hacer con esto? Y vamos a terminar para dejar claro cuál fue el pecado de David. Y el próximo domingo continuamos. Porque este pasaje es precioso. Este pasaje habla a nuestro corazón hoy. Este pasaje nos da entendimiento. ¿Cuál fue el tema? Ya vimos, miren la transparencia. Alfoncito, échala para atrás un segundito. 1. Dios soberanamente permite que Satanás incite a David. David le ordena a Joab ir a hacerlo. Joab le hace la observación y le dice: líder, no lo haga, no se meta por ahí. Y sin embargo él prevalece, él insiste en su necedad. Ahora pasemos a la otra transparencia y veamos cuál pecado, porque volvemos a lo mismo. ¿Y cuál es el pecado de hacer un censo? Bueno, en primer lugar le quiero decir que en Éxodo capítulo 30 versículo 12 hay una instrucción de Dios para hacer los censos. Éxodo, no lo busquen, tranquilos, no lo busquen, solo como referencia. Éxodo capítulo 30 versículo 12. La palabra de Dios da una instrucción muy clave sobre la forma de hacer los censos. ¿Y David qué hizo? La ignoró. Y la pregunta para usted y para mí es: ¿cuántos versículos usted ignora en la Biblia? Y yo ignoro en la Biblia según mi conveniencia. ¿Ok? Porque eso fue lo que hizo David. Ignoró lo que Dios había establecido para hacer un censo. ¿Y qué fue lo que Dios estableció? Dios estableció que el único que puede iniciar un censo de algo, sobre cosas, es sobre alguien que es el dueño de lo que va a censar. ¿Estamos? O sea, yo no puedo hacer el censo de Jaime. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los hijos, la esposita, doña Rocío y sus hijos, ¿a quién le pertenecen? A Jaime. Claro, le pertenecen al Señor y todo eso es cierto, pero quiero decir. ¿Y la casa de Jaime a quién le pertenece? ¿Y el carro de Jaime a quién le pertenece? Yo no puedo iniciar un censo en la casa de Jaime. ¿Por qué? Porque no me pertenece. Y entonces, ¿cuál era la mentalidad de Dios? ¿O es la mentalidad de Dios? Yo soy el dueño, yo soy el que digo cuándo se inicia o no un censo. Porque yo soy el dueño. ¿Cuál era el problema de David? David se le metió en su mente y en su corazón que él era el dueño. ¿Por qué quiso hacer un censo? Para mostrar dónde estaba su fuerza, dónde estaba su ejército, dónde estaba la capacidad de guerra, para mostrar dónde estaba su fuerza militar. Cuando alguien hace un censo es para probar lo que tiene, porque su confianza está puesta ¿en qué? En eso que tiene, en el número de soldados, en el ejército que tiene, en lo que el censo le da para poder decir, estos somos.
Entonces, en otras palabras, yo le pregunto, ¿su confianza usted la pone en qué? ¿Y yo en qué la ponemos? Usted pone su confianza en su trabajo. Usted pone su confianza en su capacidad, en su profesión, en su inteligencia, en su capacidad de relaciones. Pone su confianza en el dinero, pone su confianza en la casa, pone su confianza en las posesiones. Y la palabra de Dios nos habla claro de que no puedo poner mi confianza en eso. Vamos a hacer un censo aquí en el distrito, en la iglesia de Miami Centro, para saber nuestro poder. No lo puedo hacer porque ustedes no me pertenecen, ustedes le pertenecen al Señor. Y mi confianza y su confianza no puede ser que somos tantos matrimonios, que somos tantos los jóvenes, que somos 1500 los que llegamos, que somos los levantamos tanto plata de diezmos o aquello. Eso no puede ser la confianza. Nuestra confianza tiene que ser ¿quién? El Señor. O sea, dos palabras que definen el pecado de David: orgullo y vanagloria. ¿Ahora entiende por qué los 70,000 muertos? ¿Ahora entiende por qué Jerusalén bajo juicio? Yo sé que usted no lo entiende. No porque no puede, no quiera entender o no pueda entender. Es que es difícil de comprender. Yo también, a mí me cuesta trabajo decir, pero Señor, ¿cómo es posible que este orgullo de David entonces comprometa a Jerusalén y ser destruida? Uno como que no entiende la relación. Pero es que David, ¿quién era? El rey. Y usted, varón, es el varón de su casa. Usted es el pastor de su casa. ¿Y sabe cuál es el punto ciego? Mija, vaya usted al CENTI. Mija, usted ore con los niños. Mija, usted ayune. Ese es el punto ciego de los varones, puede ser. La que necesita es usted, mija, no yo. Punto ciego: usted ni siquiera toma nota de las cosas que oye, y no se sientan mal. Pero le recuerdo la estadística. Los genios de la comunicación dicen que usted, que estuvo solo escuchando hoy lo que hoy dije, solo le va a quedar el 15%. El resto usted ya no lo va a retener. Pero si usted fuera humilde, perdóneme que se lo diga, y tome nota, y usted está atento y está reflexionando, y usted va y reproduce esto que está escuchando hoy domingo, lo reproduce en su trabajo, lo reproduce en su familia, lo reproduce en sus hijos, lo reproduce en sus vecinos, y usted vuelve y estudia, y mañana en el devocional se levanta a reflexionar en esto, entonces el Espíritu Santo encontrará un corazón humilde para hablar a su corazón. Porque le puedo asegurar que el martes yo le voy a preguntar a usted, ¿de qué hablamos el domingo? Usted va a empezar, sí, de unos tipos ciegos, sí, unos tipos ciegos. Algo de ciegos. Estoy molestando. ¿Estamos, familia? Luego yo le invito, tome nota. Si usted asistiera a una conferencia de cómo hacer $5,000 cada 3 horas, yo le pregunto, ¿usted no tomaría nota? Dígame, yo le pregunto, ¿usted no tomaría nota? Le puedo asegurar que usted llegaría con su computador, internet, conectado a la nube, y la cosa la cámara, yo grabo esto, mire esto, para ir a compartirlo ¿a quién? A nadie, porque esto es plata para mí. Mentira. De pronto usted dice, voy y se lo comparto a mi hermano, voy y se lo comparto a mi amigo, esto es hacer $5,000, venga, lo haríamos. Un experto vino a hablarnos de cómo ganar $5,000 en 1 hora en la bolsa.
o en otro negocio, por allá, lo que sea. Tomar nota, ¿qué es? ¿Dónde es? ¿Cómo es eso? Pero cuando se trata de la palabra de Dios, solo escuchamos. Por eso el Señor dice, oidores olvidadizos. Porque cuando somos solo oidores, nos olvidamos. ¿Entienden lo que le quiero decir? Miren, se los digo con humildad. Yo este mensaje lo tengo de memoria. Pero todo mensaje que yo le comparto a ustedes, lo escribo. Porque quiero asegurarme de decirle a usted lo que Dios me ha dicho en las madrugadas. Este mensaje no se preparan una hora antes de la reunión, créanme. Porque yo no puedo venir aquí a darles a ustedes cualquier cosa, tirarles ahí cualquier cosa. Tengo una responsabilidad con Dios. Pero yo le animo, familia, mire sus puntos ciegos de arrogancia y autosuficiencia. Usted puede decir, pero ¿cuál es el problema? Yo soy inteligente. Manuel, las cifras dicen que el 15% se queda, pero no, yo soy una persona inteligente. Yo fui a la universidad, yo soy un hombre, una mujer a mí me queda el 90%. Aún así, si usted tiene esa capacidad de retener el 90%, yo le animo, sea humilde y copie. Sea humilde y copie. Para que después usted pueda ir a trabajar con sus hijos, usted pueda trabajar con su esposa, trabajar con su jefe, trabajar con sus compañeros de trabajo. Y viene entonces la oferta del Señor. Cuando David sabe su realidad de pecado, viene la oferta del Señor, que la vamos a ver después.